Hola, hoy quiero darte algo de mí que me hubiera gustado tener cuando inicié mi camino. Un mapa del estudio de Torah. Cuando tuve mi primera entrevista para iniciar el proceso de conversión, me preguntaron qué libros había leído, qué libros de judaísmo. Yo respondí con bastante seguridad, leí ya el Shulchan Aruch. La persona que me entrevistaba me miró con una sonrisa, la sonrisa de alguien que ya sabía lo que estaba sucediendo. La realidad es que yo no tenía idea de lo que estaba diciendo. Dependiendo de la edición, el Shulchan Aruch puede tener hasta 20 volúmenes. Lo que yo había leído era un pequeño compendio, un resumen basado en él. Un tiempo después, al ver a otros cometiendo el mismo error, me di cuenta de lo cómico que debió haber sido para mi entrevistador ese día. Muchas personas que se acercan al judaísmo empiezan a estudiar sin tener idea de cómo está estructurado el estudio de Torah. Por supuesto, esto es natural. No nacimos dentro del contexto de una familia observante, de una familia estudiosa de Torah, por lo cual es lo más normal del mundo. Leer un libro aquí, escuchar una clase por allá, ver un video en YouTube o en alguna otra plataforma, descargar un PDF, muchas veces intentar traducir textos que no tienes idea de lo que significan, pero en general es no saber cómo encajan todas estas piezas que comprenden el estudio de Torah. Es como entrar en una biblioteca enorme sin saber por dónde empezar. Puede ser incluso apabullante y desesperante saber por dónde empezar. La Torah es infinita, pero eso no significa que sea caótica. Los Jajamim nos dejaron una estructura, un camino ordenado para acercarnos a ella. Hoy quiero enseñarte ese mapa. Primero tenemos el Tanaj. Tanaj es un acrónimo. Sus primeras letras, pronunciadas, representan la Torá, Neviim y Ketuvim. Es decir, la Torá, lo que muchos conocen como el Pentateuco, los profetas y los escritos. Estos textos tienen una característica única. Fueron entregados por Hashem, ya sea directamente, como es el caso de la Torá, a Moshe Rabenu, o a través de profecía o inspiración divina. Pero incluso dentro del Tanaj existen diferentes niveles de interpretación. Nuestros sabios hablan de 4 niveles. El primero es Pshat, el sentido simple del texto. Luego está Remes, que son las alusiones que pueden aparecer dentro del texto. Después viene Drash, las enseñanzas que los sabios derivan a partir del análisis del texto. Y finalmente, Sod, que es el nivel más profundo, donde se encuentran los secretos de la Torá. Todos estos comentarios que lidian con los diferentes niveles de interpretación los puedes encontrar en libros o compendios de comentaristas como el Mikraot Gedolot. Es muy importante localizar cada uno de estos comentarios, es decir, Rashi, por ejemplo, lidia con el Pshat, que es el sentido simple. Es indispensable estudiar el Humash, los 5 libros de la Torah, con Rashi. De hecho, el texto que normalmente uno va a encontrar en los libros de Humash va acorde a la opinión de Rashi. Vas a tener otros comentaristas, como el Ibn Ezra, Sforno, que van a lidiar muchas veces con gramática, con la estructura misma del texto. Ahora, el Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov ben Asher, él va un paso más allá y lidia con remes. Muchas alusiones en el texto, lidia con gematría, que son los números que están dentro de cada letra en la Torá, y hace combinaciones o coteja estos textos con algunos otros en el Tanaj y puede sacar una conclusión al respecto. Luego pasamos a otros comentaristas, por ejemplo el Ramban,
el Or HaChaim HaKadosh, el Zera Shimshon, que hacen derashot, hacen derivaciones entre Pesukim y Midrashim, y todo esto construye un estudio de Torah. El Sod inicia en el Zohar, y de ahí en adelante hay Jajamim especializados que lidian con este tema en particular. Esto es algo muy importante. Nadie debería estudiar el Tanaj solo, sacando conclusiones del texto de forma literal. Me ocurrió en una ocasión, después de Shabbat, que una persona me marca y me dice: Rav Moshe, en Shabbat logré descifrar secretos de la Torah y vi a Mashiach y pude resolver esto y lo otro. Le digo: espérate, estás entrando en terrenos de los que no tienes idea. Si no completaste Rashi, si no completaste la Gemara, estás cometiendo un error gravísimo. Sacar conclusiones directamente del texto es algo muy, muy peligroso en etapas muy tempranas de tu conocimiento de Torah. Para entender el texto necesitamos a los mefarshim. Incluso tengas una buena idea que creíste derivar, entender de la Torah, si tu idea encaja en uno de los mefarshim, ok. Si no, estás arriesgándote mucho. Ahora, entre los mefarshim, los comentaristas, el más famoso de todos es Rashi. De hecho, muchas ediciones del Tanaj tienen a Rashi de base, como parte de la estructura del texto. ¿Por qué? Porque el texto de la Torah es profundo, condensado, puede ser incluso críptico, y los comentaristas nos ayudan a abrirlo. Ahora, el Tanaj es solo el comienzo. Sabemos que en el monte Sinai no se entregó únicamente la Torah escrita. También se entregó la Torah oral. Esto es algo que muchas personas fuera del judaísmo no conocen. La Torah escrita muchas veces da un mandamiento, pero no explica cómo cumplirlo. Por ejemplo, la Torah dice que tenemos que ponernos tefilín todos los días, pero en ningún lugar describe el proceso de manufactura, de qué color son, qué contienen. Por lo tanto, nos deja a medias. Sin la Torah oral, sería imposible saberlo. Esa Torah oral fue transmitida durante generaciones de maestro a alumno. Se recibió en el monte Sinai por Moshe Rabbeinu y la transmitió. Y así sucedió durante generaciones y generaciones. Finalmente, fue compilada en un texto que se llama Mishnah. La Mishnah es una colección de enseñanzas breves donde están codificadas las leyes prácticas de la Torah. Pero hay algo fascinante sobre la Mishnah. Fue diseñada para memorizarse. Durante siglos, durante milenios, la Torah oral se transmitió exactamente así, de memoria, de maestro a alumno. La estructura de las Mishnayot, su ritmo, sus frases cortas, todo está pensado para facilitar la memorización. A partir de la Mishnah se desarrolla el siguiente gran nivel del estudio de Torah, la Gemara. La Gemara analiza la Mishnah, la cuestiona, la examina, trae opiniones distintas que pueden llegar a enfrentarse a la Mishnah, construye argumentos y muchas veces destruye esos argumentos para volver a construir otros más sólidos. Estudiar Gemara es entrar, por así decirlo, en el laboratorio intelectual del judaísmo. Es aprender a pensar, es aprender a analizar. Ahora bien, la Mishnah se estructura en 6 grandes órdenes. Luego estos órdenes se dividen además en tratados. Cada tratado tiene diferentes capítulos y ahí están contenidos las Mishnayot. La idea principal es aprenderse de memoria estas Mishnayot y por supuesto hay comentaristas a las Mishnayot. Por ejemplo, el Rab Ovadia de Bartenura, el Rambam, Tosafot Yom Tov, que te explican lo que esta expresión de la Mishnah quiere decir. La idea entonces es saberse de memoria la Mishnah y poder explicarla acorde a los comentaristas y tener este conocimiento de base. La Gemara es completamente diferente. La Gemara
parte en cachitos. La Mishnah analiza cada sección. Muchas veces no toca algunas Mishnayot. Hay incluso tratados, por ejemplo, Pirkei Avot, que no tienen Gemara. La Gemara decidió no analizar ciertas Mishnayot y ahondar en ciertas Mishnayot. La Gemara es un proceso intelectual. Cuando estudias la Gemara tienes que cambiar el chip, por así decirlo. No pensar en sacar conclusiones inmediatamente. La estructura de la Gemara es a través de preguntas, retos, contradicciones, construir hipótesis. Y muchas veces nos quedamos pensando cuál es la solución, cuál es la respuesta. Y la Gemara simplemente sigue con otro tema, o cambia de tema, o simplemente se va por otro lado. ¿Por qué? Porque la estructura de la Gemara es para enseñarte a analizar, no para sacar conclusiones necesariamente. La idea en tiempos antiguos era que se estudiara la Gemara junto con el maestro, junto con el jajam, y por supuesto, si había que llevar a la práctica algún dictamen halágico, el alumno le preguntaba al maestro y el maestro le daba el dictamen a través del estudio de la Gemara. Hoy en día tenemos otro proceso. Hoy en día tenemos la halajá de una forma escrita y ordenada, de una forma estructurada. La halajá son las leyes que guían la vida judía. La palabra halajá viene del verbo halaj, caminar, porque la Torá no es solo una filosofía, es un camino para caminar. Con el paso de los siglos, los sabios comenzaron a organizar estas leyes en grandes obras. La más famosa de todas es el Shulchan Aruch, escrito por Rabbi Yosef Karo en el siglo XVI. Este libro organiza la vida judía en 4 grandes áreas. La sección de Orach Haim lidia con leyes de la vida cotidiana. La sección de Yoreh De'ah son las leyes de alimentación y pureza. La sección de Eben Haezer, las leyes familiares. Y Hoshen Mishpat, que lidia con las leyes civiles, las leyes de daños, compensaciones y demás. El Shulchan Aruch, como todos los textos que recibimos de nuestros Jajamim, está basado en trabajos anteriores. Los Jajamim de la época medieval, Rashi, Tosafot, el Rambam, el Ramban y muchos otros, compilaron todas estas leyes extraídas de la Gemara, todas sus conclusiones. Y lo que hizo Rabbi Yosef Karo, basado en un trabajo previo del Rabbi Jacob Ben Asher, este libro se llama El Tur. Son 4 grandes secciones que ya mencioné, en donde él inicia esta estructura básica. El Shulchan Aruch viene a dar las conclusiones del Rabbi Yosef Karo, que estudia el Tur y lo analiza en otro libro que se llama El Bet Yosef. Y una vez hace todo este análisis tan extenso, dictamina sus conclusiones en el Shulchan Aruch. Ahora, el estudio de la Torá no es solo el estudio de leyes. Existe otra dimensión fundamental, el Musar. El Musar es el estudio de la ética judía, porque una persona puede estudiar mucha Torá y aún así no transformarse. Nuestros Jajamim enseñaron algo muy, muy profundo. El Derech Eretz, la conducta correcta, precedió a la Torá por 26 generaciones. Eso significa que la Torá necesita un carácter que pueda sostenerla. Una persona que estudia mucho, pero no mejora sus rasgos de carácter o sus hábitos, como ya me has escuchado decir, no entendió el propósito del estudio de Torá. Por eso, el estudio de Torá debe llevarnos a algo muy concreto, examinar nuestra conducta, reflexionar sobre nuestras acciones, hacer lo que los sabios llaman Heshevon Nefesh, un balance del alma. Preguntarnos cada día, ¿estoy mejorando? ¿Estoy acercándome a lo que Hashem espera de mí? Probablemente estudié bastante el día de hoy, probablemente acabé un libro de la Gemara, probablemente acabé todo el Humash, pero ¿eso hizo un impacto en mí? ¿Me he transformado? Esa es la pregunta esencial.
Y finalmente, llegamos al nivel más profundo del estudio de la Torah, la Cábala. La Cábala contiene enseñanzas extremadamente profundas, secretos sobre la estructura espiritual del mundo. Si quieres una analogía, imagínate este mundo como si fuera la pantalla de tu ordenador o de tu smartphone, de tu teléfono inteligente. Lo que ves no es la realidad, es la representación de los programas y de todo este sistema que se creó detrás de ello para que exista una imagen en la pantalla. La Cábala es la herramienta que permitiría acceder al sistema que está detrás de la creación, detrás de la realidad. Intentar estudiar Cábala sin preparación es peligroso. Por decirlo menos, es como querer aprender a nadar en medio de una presa profunda. Esto es una sentencia de muerte. Primero hay que aprender lo básico, construir una base sólida, madurar intelectualmente y también espiritualmente. Muchas personas quieren saltar directamente a los secretos de la Torah. He escuchado muchas personas que quieren resolver su vida a través de combinaciones del nombre de Hashem y resolver sus problemas de Parnasá. El libro Derech Hashem dice, esto es lo peor que puede hacer la persona, es lo más lejano que existe a Hashem. ¿Por qué? Es querer encontrar un atajo, es querer forzar las cosas. Cuando uno lo hace así, no entendió la idea de la Torah. No existe el bitajón, no existe la confianza en Hashem. Los secretos de la Torah no se revelan a quien quiere saltarse este proceso. La Torah es infinita. Nadie domina toda la Torah en pocos años. Entender la estructura, por supuesto, ayuda, cambia todo, porque entonces uno deja de caminar a ciegas. Los Jajamim nos dejaron un camino ordenado para acercarnos a la Torah paso a paso. Y cada paso en este camino va a ser un paso más cerca de Hashem. Soy el Rav Moshe Ruxeger y este es el podcast Emunah.